Buenos días, yo soy el alumno Marco Antonio Ávila y hoy les hablaré sobre dos temas muy importantes. Uno es el SIM y otro es el nivel socioeconómico. Así que empezaremos con el nivel socioeconómico. Bueno, para empezar está la Asociación Mexicana de Agencias de Investigaciones de Mercado, o AMAI, que es un organismo que se encarga del criterio estándar de la clasificación de la industria de la investigación de mercado en México, que es la que se encarga de dar la opinión estándar, por así decirlo, de la investigación de mercado en el país. Después tenemos el nivel socioeconómico, que es el nivel de bienestar que hay en el hogar. Por ejemplo, medir el grado de felicidad que puede tener cada familia de acuerdo a sus necesidades y oportunidades. Bueno, para empezar, el primero es el AB, que es el más alto de todos. Bueno, y las personas que se encuentran en este, pues son las personas que tienen recursos de seguridad que permiten tener una mejor calidad de vida. Por lo general, este tipo de personas tienden a tener la mayoría una licenciatura o un posgrado, y pues la mayoría de sus viviendas son pues de lo mejor visto que hay en todo el país. Después está el nivel socioeconómico C+, que es por decir el medio. Es el nivel socioeconómico más común de todos, porque así verdad es en el que al que pertenecemos la mayoría de personas, las que somos de clase media. Después sigue el nivel C-, que podría decirse que ya es algo que emerge del anterior, ya que en general aspira, por decirlo así, a lo mismo que a la del C+. Sin embargo, no tiene las mismas oportunidades que tienen los usuarios del C+. Después tenemos el nivel socioeconómico D+, que este ya empieza a caer un poco en los que son los niveles un poco bajos, ya que en este, pues, por ejemplo, dice que las personas ya batallan o ya es para ellos un poco más difícil conseguir los que son, pues, por ejemplo, los alimentos básicos o los recursos básicos de cada familia. Después tenemos el nivel D, que este ya normalmente son personas que tienen que tienen problemas para sobrevivir, o sea que se dice que son personas que no tienen prácticamente estudios y que batallan difícilmente pues para sobrevivir día a día. Al final tenemos el nivel E, que es el nivel más bajo de todos, que este ya es el más raro de encontrar. Sin embargo, en los casos que se encuentra, pues es como un nivel demasiado extremo, ya que las familias que se encuentran en este nivel pues prácticamente tienen una escasez en lo que son la mayoría de sus productos de la familia. Bueno, para lograr obtener el nivel socioeconómico de cada familia, se llegaron a pensar una serie de preguntas que viene siendo como un pequeño cuestionario con el fin de dar al resultado de en qué nivel se encuentra tu familia en la actualidad. O sea que se le aplicará un pequeño cuestionario a la persona, y conforme a sus respuestas, estas respuestas irán arrojando una cierta cantidad de puntos ya establecida, y con ellos, al sumar todos los puntos, podrás definir el nivel socioeconómico. Por ejemplo, tenemos esta de cuál fue el último año de estudios que aprobó en la escuela. Y pues obviamente si la persona responde preescolar, que es el más básico, pues no tendré ninguno.
Si tendría, por ejemplo, no sé, hasta la secundaria completada, pues ya tendría lo que son los 31 puntos, y así sucesivamente con la respuesta que tengan. Por ejemplo, si nos vamos un poco más adelante, por ejemplo, con estas preguntas que son el de cuántos baños con regadera y WC tienen en la casa en total, pues puede ser la respuesta más básica, que sería el uno, que como vemos aquí nos da pues los 24 puntos, y ya pues 2 o más, que sería lo más inusual, pero pues sería para las personas de un nivel más alto. Bueno, al concluir con las preguntas al concluir con el cuestionario y ya con todas las respuestas de la persona, bueno, aquí tenemos la tabla que muestra el nivel socioeconómico que tendría cada persona. Por ejemplo, si tendría, por ejemplo, 48 puntos en total, sería de un nivel D, y así sucesivamente en la escala que le encontremos. Por ejemplo, el C+, que es el más, por así decirlo, el más común entre todos nosotros, para llegar a estar ahí tendrías que tener un puntaje no menor a 166 puntos, ya que pues si lo tiene menor, pues obviamente te pasas al nivel socioeconómico anterior. Bueno, pasando al apartado del SIM. En el primer apartado nos encontramos con la gestión de calidad, que como su nombre le indica, se trata de, por así decirlo, la revisión de una serie de reglas o requisitos que no pueden prescindir, por así decirlo, o sea, que cosas que no pueden faltar, o sea, cosas que tienen que estar sí o sí para que sea pues válido para, para el público. Después está la comercialización, diseño y propuesta de la investigación. Y bueno, para lograr responder una solicitud de servicio del cliente, el proveedor de servicios de investigación deberá comprender los requerimientos planteados en la solicitud de servicio, que es como entender por así decirlo, los requisitos que hay en la solicitud. Por ejemplo, no sé si quieren hablar de una época en general, de una época en específico, por ejemplo, como el invierno, el otoño. Entonces sería algo como imprescindible para los requisitos, para los requerimientos. Recabar información suficiente que le proporcione valor agregado a la propuesta. Bueno, esto se ve un poco obvio, pero se trata de pues buscar información pues que respalde tu producto, que respalde tu investigación, que le dé un valor extra, por así decirlo, como que tenga un extra, algo más para llamar la atención del usuario y poder atraerlo. Bueno, después tenemos los estudios cualitativos, que nos dice que una vez autorizada la propuesta o cotización, el proveedor deberá contar con los elementos que le permiten diseñar la estrategia del levantamiento, que son la técnica, el objeto de estudio, el perfil de participaciones y las fechas y lugares de levantamiento. Bueno, en la técnica se refiere al método, pues a la estrategia que ellos estarán empleando para llevar a cabo este estudio. Después está el objeto de estudio, que no es otra cosa sino que pues lo que quieren obtener, o sea, la respuesta que ellos quieren encontrar. Después tenemos el perfil de participaciones, que es, por decir así, como el papel que se tomará, que se tiene que tomar en ese momento. Y pues por último solo tenemos lo que son las fechas y lugares del levantamiento, que son pues establecer un día
o varios, o una serie, puede ser una serie de días, y pues los lugares en donde se llevarán a cabo pues la toma de los datos de las personas. Después están los estudios cuantitativos. Estos tienen el fin de recopilar pues toda la información de las personas, de las, de, las, de las distintas personas, que obviamente cada persona pues arroja una información diferente, una información distinta. Después está la preparación del reporte de resultados de un estudio cuantitativo, que nos dice que el proveedor de servicios de la investigación debe contar con todos los procedimientos de, de los documentos para poder presentar los archivos, sin, aun cuando estos necesiten una codificación o edición de la misma. Después están los puntos de la verificación de los análisis de datos, que es una lista para para confirmar la calidad de la información, que va desde puntos como muy básicos, como las tablas las tablas para los análisis, las tablas que ya mencionamos hace un momento en el nivel socioeconómico, que van desde la ortografía, llegando a las referencias de las preguntas de origen real, que son a las que pues pertenecen los datos. Después nos encontramos el contenido mínimo de un reporte cuantitativo, que no son otra cosa como la codificación o tabulación de los datos que ya fueron generados. Después tenemos la entrega de información a los clientes, que va desde la información al cliente, que obviamente debe cumplir pues con las especificaciones y con todos los requisitos que ya fueron anteriormente solicitados. En este apartado debe de cerciorarse de que pues la verdad, de que todos los datos sean verídicos y que no haya cosas dudosas. Después tenemos el reporte de resultados. Aquí es donde el proveedor debe de, por así decirlo, asegurarse de entregar todo, de todo en una óptima condición, de entregar todo como se le fue solicitado, de entregar todo bien detallado y pues ajustado a los requisitos que ya fueron acordados. Después tenemos el almacenamiento y resguardo, que no es otra cosa que pues obviamente tener una copia de seguridad del mismo, para pues obviamente evitar una pérdida de los datos y la información que ya lograron conseguir. Luego tenemos la copia de seguridad, que nos dice que todos los archivos electrónicos deben de estar claramente identificados. Y por último tenemos las consideraciones generales, que aquí es donde el proveedor debe adoptar las medidas apropiadas, que es donde, por así decirlo, los respondientes o las personas que sean menores de edad o personas, por así decirlo, vulnerables, deben de ser verificadas por parte de una responsiva de los padres.